Vamos ya a empezar ya, digamos, con los casos prácticos de hoy. En este sentido, tenemos un caso y además muy bien ilustrado por parte, digamos, de un compañero excelente con un currículum dilatado como es Carlos Hernández Pezzi. Carlos Hernández Pezzi es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, también en urbanismo, es doctor arquitecto también por la propia escuela, tiene ejercicio profesional en la propia ciudad de Madrid, en Córdoba, Cádiz y Málaga, y realmente pues ha trabajado desde el punto de vista del planeamiento, de la intervención arquitectónica, de la gestión, aspecto importante también especialmente en lo que representa los espacios urbanos y las ciudades, y escritor, articulista, crítico, por lo tanto tiene diferentes másters, un dilatado digamos currículum profesional, con lo cual pues es un placer contar con él en esta mesa redonda, y quién mejor que nos puede ilustrar el caso de Málaga. Málaga, imagino que a todos ustedes conocen, lo que pasa que lamentablemente el patrimonio industrial de Málaga fue una de las ciudades industriales más importantes de España, y el gran dolor que todos tenemos es que la presencia del patrimonio industrial en Málaga prácticamente es imperceptible, es decir que por desgracia no ha habido una gestión correcta del patrimonio industrial, ya no quiere decir que el patrimonio intangible, el de la memoria, pues prácticamente entonces desde su gestión en este sentido va a dar un repaso sobre este pasado presente de la ciudad. Voy a colocar la presentación. Perfecto. Sí, me la pones ahí. Sí. Sí, 10-12 minutos. Pues casi me paso aquí. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí, al Instituto por acogernos y a la Politécnica, a los ingenieros que me han encantado, y lo digo porque no sé si está por ahí María Luisa, pero que me ha gustado mucho conocerlos, y Juan de Dios y otros, y también a Joaquín Ibáñez, que creo que es el autor de que yo esté aquí, y el más decidido. La presentación en modo perfecto. Ahora. Entonces ya por aquí puedes. Sí, lo de aquí mismo. Decía que Joaquín me ha pedido una cosa que es casi imposible, que es hablar de la industria y del patrimonio de Málaga, que como ha dicho antes Tony, están bastante perdidos. Lo que pasa es que también quiero hacer de esta ponencia, que se ha puesto muy fácil después de tu intervención, la necesidad tanto de que haya organismos que velen por los planes, como organizaciones de la sociedad civil, de la universidad y de lo que se ha dicho con la intervención de Génova, que velen también por que no se pierda el patrimonio que queda, o que no se pierda la memoria del patrimonio que queda, que es muy importante, porque esto es a la derecha, ¿no? Sí. Porque que está aquí, sí. El título de esta ponencia no es casual. Málaga en el siglo XIX llegó en algún momento a ser la primera ciudad industrial de España, en muy poco tiempo, porque Barcelona inmediatamente la sobrepasó, pero estuvo en el año 1865 como segunda ciudad industrial de España, cosa que hay veces que no se sabe, pero que constituía un florecimiento de la siderurgia, que es muy raro, y un florecimiento también de todas las industrias portuarias, la relación internacional, tenía mecenas, había gente que se dedicaba a la industria del vino o a la agricultura y el cultivo del vino, y de repente todo eso cambió, vino una plaga de filosera que no se pudo evitar, empezaron a ser más costosos los transportes de mineral desde el norte hacia Málaga, de los que se podían producir en Altos Hornos de Vizcaya y en la cornisa cantábrica, incluido Ponferrada y las zonas mineras tradicionales de España, y todo esto se fue directamente a una decadencia de ciudad que ha durado muchísimo tiempo.
Sin embargo, también muy poca gente sabe que Málaga tuvo un reflorecimiento industrial a través de industrias como amoníaco, Cros, la fábrica del plomo, una industria textil. Fue una especie de polo industrial del franquismo también, para cosas tan aparentemente en su momento sostenibles como Telefónica, Alcatel, Siemens, etcétera. Y todo eso se ha perdido, no quedan huellas. Y aquí veis imágenes antiguas. En el texto está más explicado con nombres y apellidos y lo tenéis disponible en las actas del seminario, pero yo aquí voy a hacerlo todo con cierta rapidez. Esa es la infraestructura ferroviaria. Estos son los depósitos de Repsol, los que están aquí en el bueno, lo señalo con este, ¿no? De la derecha. Sí. Bien, entonces, bueno, no hace falta que os diga que Málaga era una ciudad industrial con una emigración provincial fortísima hacia la capital y con una población de obreros recién incorporados que aumentó después de los años 50, en los 60, en los 70 y decayó completamente por fin en los 80. En el siglo XIX, de las huellas que quedaron de industrias bodegueras o de otro tipo, pues ya lo que se veía aquí son estos caballos de la industria de la fábrica textil de Intelorce. Esta fábrica que sigue manteniéndose contra viento y marea porque es de una familia que no la ha conseguido colocar, que es la fábrica de corcho y que recuerda a muchas de las que hemos visto aquí. Y en medio ha habido una eclosión de otra industria, que es la industria turística 4.0, que es una industria muy eficiente, aunque recalco industria entre comillas porque es una retórica para hacer de la industria del futuro, la industria que quieren los poderes fácticos, que incluso se cargan el patrimonio, o lo disfrazan. Tenéis ahí el CAC, que es el antiguo mercado de mayoristas de Gutiérrez Soto, el Museo Picasso, que se ha reformado con arquitectos locales y con arquitectos neoyorquinos, la compañía italiana que fue sede de las telecomunicaciones de la Telefónica italiana, y la cárcel provincial, que son de los pocos edificios que quedan con ese resto. Este es el Palacio de la Aduana, que es el nuevo museo de Málaga. Después de 20 años o 30 de estar almacenadas las obras, se expone el Museo Arqueológico y de Bellas Artes en el primer edificio, que fue lonja de la aduana, al lado del mar, en los terrenos que se ganaron al mar. Y ahí tenéis un caso como el de Tabacalera, que hablaban esta mañana de Tarragona y Málaga, se parecen muchísimo. Yo creo que son proyectos prácticamente parecidos. El edificio de Tabacalera lo recuperó el ayuntamiento, y además del Museo del Automóvil y el Museo de la Colección Estatal del Museo Ruso de San Petersburgo, contiene edificios municipales, el Centro de Informática y cuestiones de régimen tributario. Todavía le queda mucho sitio por ocupar, pero insisto, su transformación ha sido de industria a museo directamente y además sin paliativos en muy poco tiempo. Esta torre que hay ahí abajo, y por eso me ha venido muy a tiempo el ejemplo de Génova, es una torre que se pretende construir por una sociedad catarí de 135 metros de altura, que multiplica por 5 la altura de la farola, que tiene 33. La farola es, como llamamos popularmente, al faro de Málaga, que es el único resto industrial que queda en el puerto y que ha cumplido 200 años el año pasado. ¿Cuál es el problema? Pues que en esa terminal de cruceros que se ganó al mar, pues son terrenos ganados al mar, se está proponiendo un edificio de 135 metros, no sé si 400 habitaciones, que multiplica por 7 la edificabilidad prevista para un edificio de alojamiento de cruceristas. Esta cuestión es por lo que yo decía antes, que hay que tener cuidado, porque se protege el patrimonio y se desprotege, pero aquí con un efecto muy grave, a mi juicio.
habrá mucha gente que esté a favor. En Málaga hay una división brutal, y es que el problema está en que si se permite esta torre en un terreno ganado al mar, multiplicando por 5 la altura, por 7 la edificabilidad, ¿a quién le vamos a convencer de defender que hay que proteger el patrimonio en cualquier otro sitio? No nos oponemos a que se hagan torres en el litoral, pero no hay. Y no porque se carga el símbolo de la Málaga industrial, que es el único que queda después de la desaparición del silo. Me hace gracia porque en algunas de las cosas que hemos hablado esta mañana y por la tarde, pues claro, yo estaba en los jurados de los concursos, por ejemplo, de la central de Ponferrada, como presidente del Consejo de Arquitectos, o en el de Tabacalera, cuando se hizo un concurso público, que luego no se ha hecho nada. He estado también en el concurso que dio lugar al Palmeral de las Sorpresas, que lo ganó Jerónimo Junquera, donde estaba el silo de cereales de Málaga, aunque yo no, con su desaparición no tuve nada que ver. Pero, sin embargo, seguimos teniendo allí en Málaga los efectos de estos terrenos de Repsol, donde los depósitos ya están eliminados, pero no se produce ninguna actuación. No hay, digamos, un resto patrimonial, pero sí que hay una contaminación de los suelos que impide que se hagan allí ninguna de las actuaciones previstas. ¿Y por qué? Pues porque también esos suelos han pasado al Banco Malo y eran parte de unos fondos de Caixa Galicia, y ahora pues no tienen ni oficio ni beneficio porque llevan años sin recuperarse. Esto coincide con algunas imágenes de las cuales aparecen ahí en este año del patrimonio cultural algunas cosas de Málaga. Pero ¿dónde está ahora el patrimonio? Pues está en la nueva universidad, en el parque tecnológico. Son escalas completamente distintas, pero no hay patrimonio industrial más que nuevo. Incluso algunos se ha quedado obsoleto, es decir, la fábrica fotovoltaica de Abengoa, pues de esto de Isofotón, ha desaparecido. Y este es el Palacio de Ferias, es un edificio a medio camino entre el industrial, el emblema icónico, pero allí se producen muchos eventos de tipo industrial comercial, y hemos pasado de la estación de Málaga de 1910 a esta estación del AVE, que es un centro comercial, aparte de una vía de tránsito, un nodo de cercanía, un nodo intermodal y un centro social, cultural. Este es el futuro que nos están imponiendo, y como no estemos muy atentos con la torre, vamos a tener que decir que eso es lo que nos tenemos que resignar, porque no hay edificios industriales en Málaga. Este es el aeropuerto internacional, lo conoceréis muchos. Bueno, es importante, pero ya no tiene nada que ver con ningún vestigio del pasado. Sin embargo, había fábricas aquí, como la azucarera, fábricas de leche, como Citesa, las bodegas de la Aurora, la Cruzcampo y Victoria, que siguen teniendo sedes allí, y en fin, Málaga ha cambiado esto por museos. Todos estos edificios son del Parque Tecnológico, pero tienen una escala completamente distinta. La nueva fábrica de cerveza Victoria ya es nueva, no tiene que ver con la noción de patrimonio. El Parque Tecnológico es de los años 90. El Málaga Technology Valley es la nueva arqueología industrial que estamos sembrando, pero la estamos sembrando con bastante poco tacto y con bastante poco respeto hacia lo anterior, porque de hecho hay fábricas fracasadas ya de la oleada del Parque Tecnológico. De manera que ahora lo que estamos haciendo es una ciudad turística, cultural, entre comillas. Entonces, yo he traído estas dos imágenes y ya termino, porque una es el premio Focus Abengoa y representa una obra de una amiga que es María Bueno. Es como la cabeza surrealista de una mujer, y la otra es una cabeza llena de chips que representa otras cosas. Las fábricas de la ciudad de Málaga están ahí en ese libro. La Málaga tecnológica está en el del otro extremo. La bahía recién recuperada, donde tendría que seguir el silo para unos y donde está muy bien la apertura al mar, está en el centro arriba. Y esta guía de museos la traigo porque es una antigualla.
Es decir, aparte de los museos de las cofradías y de los museos de Tabacalera, del Picasso, del Pompidou, del Museo Ruso y de otros, hay muchos más. Entonces, en la fisonomía de Málaga se ven ahí unas chimeneas y se ve una especialización turística en la que pesa el turismo masivo sin ninguna contrapartida de tipo social. Así que con esta rapidez he venido no a poneros en plan pesimista, sino a decir que en el patrimonio, como decía Noelia al principio, la batalla es constante. Y entonces nosotros que creíamos haber ya dejado el tema patrimonial porque no tenemos más que contenedores vacíos para otros usos culturales y turísticos, tenemos ante nosotros el riesgo de la torre, que va a impedir que en Andalucía se puedan hacer cosas de estas de tipo de defensa, sin que la gente diga: ¿cómo habéis permitido eso? ¿Por qué razón? Pues porque la Junta de Andalucía, en la Delegación Provincial de Medio Ambiente, ha dicho que eso no daña las perspectivas del puerto. El PP, el PSOE y Ciudadanos están a favor de esa torre, y mucha gente de la opinión pública y algunos periódicos están a favor de esa torre, que va a acabar con la esperanza del patrimonio de las siguientes generaciones. Y ese es mi final. Perfecto. Sí. Muchísimas gracias, Carlos. Creo que con la presentación de Málaga perfectamente ilustrada, los contrastes que habíamos anunciado, se han puesto de relieve algunos temas que después en el debate lo vamos a profundizar. Es decir, pasamos, digamos, de un paisaje industrial del siglo XIX a un paisaje turístico, condicionado por el turismo. Esta es una de las grandes problemáticas que tienen no únicamente las ciudades industriales, sino las ciudades hoy en día, las pérdidas de identidad y la homogeneización prácticamente a nivel universal, donde se pierde la singularidad en aras a una universalidad. Prácticamente encontramos en las principales calles, arterias comerciales, las mismas tiendas, los mismos diseños, los mismos elementos, incluso los catálogos de iluminación por doquier. Se cambian los elementos más representativos e identificativos que tenía una ciudad, sus fuentes, todo en aras a una falsa modernidad o a un interés de difundir el turismo, como si el turismo fuera la única atracción que de hecho se puede plantear hoy en día como finalidad de desarrollo urbano en una ciudad, ¿no? Bien, esto también nos da entrada digamos, a los dos ámbitos metropolitanos más grandes en España, que sería el caso, digamos, de Madrid y Barcelona. En ese sentido, pues ya contar con la presencia y agradecer la presencia, digamos, de Antonio Díaz Sotelo, profesor de urbanismo de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, de la Universidad Politécnica de Madrid. Es actualmente subdirector general de Planeamiento Urbanístico del Ayuntamiento de Madrid, y es un aspecto importantísimo el hecho, muchas veces criticamos el que los arquitectos no entramos demasiado en el ámbito político, en el ámbito de gestión. Yo creo que hemos dejado escapar algunas posibilidades, y el hecho de que se pueda incidir, además, desde la administración más cercana, como es el ayuntamiento, en aspectos propiamente desde la práctica académica, desde el conocimiento, y en ese caso desde la singularidad de poder representar el patrimonio, articular el patrimonio en una ciudad, pues influenciar de forma pedagógica al político de que hay ciertos aspectos que no se pueden, en cierta manera, pues llevar a cabo, esta visión crítica de poder estar en la parte académica, como es el caso, digamos, de Antonio, y también de compartir su actividad académica con la actividad profesional, en este sentido vinculado al cargo que tiene en el Ayuntamiento de Madrid. Entonces le pediría, al igual que el resto de ponentes, pues que pudiera hacer esta presentación de, digamos, de 12 minutos para a continuación pues cerrar la ponencia de Barcelona y abrir el debate con todos ustedes.